Buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar de un tema creo que importante y además muy debatido. Vamos a ver la realidad del azúcar en la infancia. De ello, como se pueden imaginar, nos va a hablar Sandra Gómez. Ya saben, saborea tu salud en Fuente Rebollo. También daremos las últimas noticias de Iberdrola Deportes. Veremos los resultados de las competiciones que se han y que se están realizando durante este verano. Y, por supuesto, les daremos la bolsa de empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia. Comenzamos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Les vamos a contar un poco las principales noticias deportivas del verano de 2026 en España, enfocadas, por supuesto, en las deportistas de élite y las grandes citas internacionales que incluyen los siguientes éxitos recientes. Hablamos del Campeonato de Europa de Atletismo, que se ha celebrado en Birmingham del 10 al 16 de agosto de este año. La delegación española acudió al Campeonato de Europa de Atletismo con una cifra histórica de 94 atletas, 48 mujeres y 46 hombres, dejando grandes titulares femeninos a mediados de agosto, como por ejemplo María Pérez, la marchadora española que se coronó campeona de Europa y estableció un espectacular récord del mundo en la prueba de medio maratón de marcha. Tenemos también a María Vicente, que destacó en las pruebas combinadas al cerrar un meritorio octavo puesto continental en heptatlón, batiendo además el récord de España de esta disciplina. En maratón femenino, el combinado nacional de maratón completó una brillante actuación por equipos, adjudicándose la medalla de hombre. Y nos vamos a los mundiales de gimnasia rítmica, que han comenzado el 11 de agosto de este año y se han extendido durante 5 días de competición. Bueno, pues ahí nos hemos llevado una medalla de plata histórica. La selección española de gimnasia rítmica cerró su participación internacional con la conquista de la medalla de plata en la final del ejercicio mixto, sumando un total de 29.050 puntos en una cifra de altísimo nivel. Y nos vamos al hockey y softball internacional. En la Copa Mundial de Hockey Femenino se está celebrando del 15 de este mes al 30 de agosto, de manera conjunta en Bélgica y en los Países Bajos. Bueno, pues la selección española femenina de hockey sobre hierba inició con fuerza su andadura en el Campeonato Mundial, sumando un importante triunfo ante Irlanda en la jornada inaugural. Y seguimos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Como ya saben, tenemos con nosotros a nuestra colaboradora habitual, sobre todo en temas de nutrición. Hoy vamos a hablar de los niños, ya hemos hablado alguna vez, pero creo que es algo muy importante y hay que seguir con ello. Hace tiempo me decías que los primeros 2 años de la vida de un niño, desde que se concibe, desde que estás embarazada, son muy importantes porque de alguna forma les puedes educar con el metabolismo, un poco con todo. ¿Esto cómo funciona? Bueno, perdona, primero no te he saludado. Buenos días. Buenos días, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me he ido Pues directamente al sí. tema porque es un tema que me llama mucho la atención personalmente. O sea, parece mentira, se habla de los cuidados de la madre, de que no les afecte al niño el efecto, pero de alguna forma es un periodo de adaptación para el propio niño. ¿Cómo funciona? Exacto. Bueno, pues es verdad lo que como tú comentabas, ¿no? Hay un periodo de 1000 días, que los llaman los 1000 días de oro, en el que es desde que la mujer está embarazada hasta que el niño llega a cumplir los 2 años de edad. Pues sí que es verdad que es un periodo en el que se está todo adaptando, se está todo como formando, regulando y acostumbrando, ¿no? Entonces,
Es un periodo donde igual que se acostumbran muchos periodos a nivel metabólico y muchos procesos, también lo hace el paladar. Por eso es muy importante que en esos 1000 días, desde que ya estamos embarazadas, estamos lactando, el niño va creciendo, se va introduciendo esos alimentos, tengamos más variedad de sabores y nos acostumbremos a sabores más reales y no tanto como los que nos encontramos hoy en día de productos muy ultraprocesados, ¿no? Parece que cuando el niño es pequeño, pues no, no le des esto, no, no le des lo otro, no, él no lo come, vale, y eso está fenomenal, pero cuando empieza ya a ir a la guardería, ya va siendo un poco más mayor, ya empieza a parecer que vamos abriendo la mano, lo mismo puede ser que un poco demasiado rápido y sin darnos cuenta vamos con prisa, no leemos el etiquetado, no nos fijamos en la cantidad de azúcar que pueden tener productos dirigidos para bebés, como puede ser una papilla, un potito, cualquier tortitas de arroz de estas chiquitajas que ya venden para ellos, que nos ponen en grandes que son ecológicas, que son de origen no sé cuál, que tienen no sé cuántas vitaminas, pero hay que mirar bien qué cantidad de azúcar tiene, porque al final el paladar, el que nos acostumbremos a esos sabores, va a hacer luego cómo él va comiendo y va aceptando los alimentos, ¿no? Y que al final sea una alimentación variada y completa es muy importante y pone las cosas mucho más fáciles para la familia en casa a la hora de cocinar y no tener que preparar platos muy diferentes para cada miembro de la familia. ¿Realmente los pediatras tienen de alguna forma unas normas básicas? Porque yo oigo conversaciones diferentes. A mí me han recomendado esto, no, a mí eso no me ha dicho nada, me ha hablado de otra cosa. ¿Hay algún tipo de recomendaciones específicas? Bueno, es verdad que la recomendación más importante sería un poco como una alimentación saludable. Claro, ahora todo el mundo tiene que entender qué es una alimentación saludable, porque lo mismo una persona concibe dentro de una alimentación saludable ciertos alimentos que no son, o incluso productos, o incluso en frecuencias más altas de lo que deberían ser, ¿no? De decir, pues oye, un helado, oye, un refresco, oye, cualquier cosa de esa, al final tenemos que moderar un poco su consumo y entender qué parte está dentro de una alimentación saludable o no. Y muchas veces es verdad que cada pediatra pues se centra más en una parte o hace más hincapié, pues los alimentos ricos en hierro, los alimentos ricos en calcio. Y son alimentos muy importantes en esa etapa de la vida. De hecho, existe también el método Bliss, que es un método en el que cuando el niño empieza a comer a los 6 meses, se potencia mucho y se tienen mucho más en cuenta los alimentos que son ricos en hierro, para que esos alimentos estén presentes en una alimentación, en una comida, en otra, y consigamos que no haya esos déficits y que el niño pueda crecer y desarrollarse bien. Entonces, es verdad que el pediatra pues tiene que comprobar que el niño está creciendo bien, que va todo bien a nivel de peso, de estatura y centrarse en que tenga una alimentación suficiente, segura, que no haya ninguna contaminación, ningún riesgo a la hora de introducir los alérgenos, ningún alimento que esté en mal estado y una alimentación que sea variada. Y para eso es muy importante estos 1000 días de oro para que se acostumbre ese paladar a probar diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes colores, diferentes formas de cocinado, de cómo combinarlo, para que haya un equilibrio mucho mayor en la alimentación de ese niño. ¿Realmente es cierto que los niños tienen predilección especial por el azúcar? A ver, es verdad que al final la leche, ¿no? Pues también tiene lactosa, que es el azúcar de la leche y hace que tenga ese sabor más dulce. Pero es cierto que al final no es que tengan una predisposición, sino es un poco lo que les hayamos enseñado, lo que les hayamos educado también durante el embarazo. Si hemos tenido un embarazo donde ha habido demasiados dulces, demasiados atracones, comidas pues muy compulsivas, con sabores muy potentes, porque tiramos de ultraprocesados, de cosas rápidas, pues se acostumbran a sabores potentes. Y obviamente un dulce pues tiene un sabor potente, más llamativo, y lo mismo que unas judías verdes hervidas, que tienen un sabor más neutro, más suave, y entonces vamos acostumbrándoles a ese sabor. Pero tenemos que intentar que se acostumbren a sabores más variados y sí que pueda convivir el sabor del dulce con el del amargo, con el picante, con el sabor de a lo que sabe el pescado, a lo que sabe el huevo, a lo que sabe, y que haya una variedad y un equilibrio en los alimentos, ¿no? Entonces, no es que haya una predisposición, sino que es un poco lo que se le educa desde pequeño a ese niño y cómo ir eligiendo bien las comidas y las combinaciones desde la alimentación de la madre con el embarazo, la lactancia y luego con la alimentación del propio niño al introducir los alimentos. Eso puede influir, por ejemplo, muchas veces se oye, les vas a dar algo de fruta o algo de verdura y oyes Ujú. a la gente que dice, no, no, es que a mi bebé no le gusta.
¿Puede ser debido a que haya tomado, se haya acostumbrado demasiado a sabores dulces? Sí, es algo que puede pasar, porque al final, claro, cuando un niño está acostumbrado a un sabor dulce, pues luego cuando le das algo que cambia, que ya no es ese sabor tan dulce, que es un sabor más suave, más neutro, pues hace que al final no le guste tanto, no sea tan llamativo, no es a lo que está acostumbrado y por tanto lo rechace. Entonces es verdad que los niños rápido cogen horarios, cogen rutinas de hora de dormir, hora de comer, hora de tal, y es muy importante que coja esa rutina de que haya variedad en que acepte todos los alimentos. Tanto un alimento que tiene un sabor más amargo, un sabor más suave, un sabor más fuerte, una textura más dura, una textura más blanda y que al final tenga variedad en la alimentación porque es que es importante para que no falle ningún nutriente y que sobre todo esté más abierto y que cuando vaya a cualquier casa pueda comer de todo. Pues algunas cosas le gustará más y comerá más cantidad, algunas cosas menos y comerá menos cantidad, pero que haya un equilibrio en lo que vaya comiendo y que no falte ningún nutriente, que es lo que buscamos, una alimentación suficiente, segura y saludable. Tú me decías antes fuera de micrófono que hay unas conclusiones que son contundentes para la exposición de los niños, de los menores al azúcar. De hecho, Ujú. me hablabas de que al principio cero azúcar. Cuéntame, Sí, a ver. pues mira, las recomendaciones con niños menores de 2 años, que es hasta donde duran los 1000 días de oro, la recomendación es cero azúcar añadido. Es decir, Ah, el azúcar presente en ciertos alimentos, como es pues, el azúcar del plátano. ¿Cómo le quito el azúcar al plátano? ¿Cómo le quito el azúcar a una pera, a una manzana? Pues son alimentos que es el azúcar propio del alimento y al final me interesa que se quede, pero sí que hay que evitar un poco ese azúcar, sobre todo añadido en productos pues como galletas, cereales de desayuno, también en bollería, en muchos productos para conservar, ¿no? Pues una salsa de tomate que lleva azúcar o una bebida que lleva azúcar. Pues sé que es muy importante esa etapa donde hay que revisar el etiquetado o los zumos. Entonces es muy importante priorizar que la fruta sea entera. ¿es cierto que tienen problemas a nivel, hay riesgos cardiovasculares, como que Ujú. puedan tener el colesterol alto, que puedan ser obesos, incluso? Sí, es real que se ha estudiado que al final cuando hay esa predisposición a que toman ese azúcar en ese periodo, en esa etapa de la vida, pues aparezca más riesgo de luego en un futuro desarrollar colesterol, enfermedades cardiovasculares, temas de diabetes, sobrepeso. Importante, es muy importante que empezamos a prevenir, ¿vale? Entonces, es cierto que, oye, yo quiero hacerle unas galletas caseras a mi hijo que ya tiene 1 año y medio. Venga, pues vamos a usar el dulzor de la miel, de la crema de cacahuete, del dátil, de esos alimentos originales, para que al final no seamos tan estrictos y se tenga que tomar una galleta que al final no tiene sabor, ¿no? O el plátano, ¿no? Pues voy a echar en esas galletas plátano maduro y ya cojo ese azúcar de la fruta que es la fructosa, ¿vale? Entonces, es verdad que sobre todo es una etapa donde hay que mirar mucho el etiquetado desde los 0 hasta los 2 años para evitar que tomen lo menos posible, ¿vale? A partir de los 2 a los 18 años, la recomendación sería máximo 6 cucharaditas al día, que serían más o menos como 25 gramos de azúcar. Entonces, ahí sí que es muy importante que es una etapa donde ya muchas veces, fíjate, hasta los 18 años, deciden incluso ellos el que comer, el que merendar, están en el instituto, en el colegio y se van a comprarse al supermercado, en el recreo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy importante que al final intentemos acostumbrarnos a esa dosis y que sean niños que prefieran esos alimentos naturales de, pues yo prefiero comerme mi fruta, mis frutos secos, mi bocadillo traído de casa, para que al final se acostumbren a esos sabores más naturales y no empiecen a coger el hábito de que esos alimentos más procesados o con más azúcar es algo que se puede tomar a diario, cuando son alimentos que podemos tomar, pero preferentemente en momentos puntuales o en ciertos momentos a lo largo del mes. Sí, porque un niño con 2 años más o menos, o con menos incluso, Ujú, ya toma refrescos y ya toma bollería industrial, por ejemplo. ujú. Sí, Eso es sí, lo eso que es. deberíamos evitar, claro. Exactamente, son cosas que deberíamos evitar. Es verdad que es mucho mejor, pues oye, si ese niño puede tomar, pues oye, para cambiar un poco el sabor del agua, bueno, pues mira, vamos a echarle una raja de limón o vamos a hacer una limonada o vamos a hacer un batido, ¿no? Cosas un poco diferentes, pero que se sigan quedando con alimentos saludables y naturales. Pero no pasar a ese punto de una bollería industrial, sino, oye, mi hijo come bizcochos, sí, los que hacemos en casa.
¿Come galletas? Sí, los que hacemos en casa. Ajá. ¿Que toma algún día algún dulce industrial? Pues vamos a intentar que sean días puntuales, Sí. en muy poquita cantidad y que se siga acostumbrando a los alimentos de lo que come él a diario. De todas formas, normalmente nosotros nos guiamos, la gente se guía por las instrucciones del médico o las Ujú. recomendaciones del médico. Y hay un montón de productos destinados a bebés, a lactantes, a niños con 1 año. Pero, por ejemplo, muchos de esos alimentos, las papillas de cereales, galletitas que te dicen que a los 6 meses ya las pueden tomar, tienen muchos azúcares añadidos. Bueno, pues hay que mirarlo, ¿no? Es verdad que es una característica que suele pasar, pero hay que leer el etiquetado y no pensar, pues estas galletas que están dirigidas para niños seguro que tienen mucho azúcar. Bueno, vamos a leer el etiquetado y a comprobar a ver cómo está esa lista de ingredientes, ¿no? Entonces, es verdad que hay marcas donde al final pues aparece más ese azúcar y es algo que no nos interesa. Entonces, tenemos que siempre leer el etiquetado y sobre todo esos productos que muchas veces en la parte de delante nos vienen con tanta información de rico en vitaminas, fuente de fibra, ecológico, que proviene de no sé dónde, pues nos trae mucha información, pero hay que ver realmente cómo está formulado y si es algo que me interesa usar y si prefiero, si no, yo buscar otra alternativa casera o si podemos buscar otra cosa que al final nos sirva mejor, ¿no? Oye, pues he visto que en el lineal del súper, aparte de esa papilla, venden esta otra que tiene menos cantidad de azúcar o que está enriquecido con este nutriente. Y luego, una vez que ya he comprado ese producto, soy yo la que decido con qué frecuencia lo uso. No es lo mismo que mi niño se está alimentando a base de esas papillas industriales ricas en azúcar que no he mirado el etiquetado y creo que le estoy dando lo mejor y resulta que no, que faltan ahí nutrientes, está cargado de azúcar y por eso tenemos que decidir, oye, ¿cómo de calidad es este producto? Y en función de eso decido con qué frecuencia lo uso. Oye, pues me parece que es una buena alternativa, lo podemos usar a diario. Que me parece que no es una buena alternativa, lo utilizo una vez cada al mes, una vez cada 3 semanas, cuando al final me pilla el toro y no tenemos tiempo para planificar esas comidas. Ujú. De alguna manera nosotros vemos productos y los utilizamos cuando ya somos mayores, que pone 0 calorías, 0 azúcar, pero por ejemplo, Ujú. en el caso de los petit suisse, de yogures para niños, ¿también hay esa alternativa? Es cierto que todo eso de light, con cero azúcar, 0% materia grasa, parece que está dirigido como ya a una persona más mayor, ¿no? Que ha empezado a tener problemas de colesterol, de diabetes, de tal. Y es verdad que encontrar un petit suisse de sabor fresa, así desnatado, tal, pues es poco habitual, ¿no? Entonces, Por eso te digo. suelen ser más bien como el lácteo entero y suelen estar también azucarados. Entonces, es verdad que somos nosotros los adultos los que tenemos que buscar una alternativa más sana de decir, oye, pues el petit suisse resulta que tiene mucho azúcar, es algo que no me interesa, y sobre todo lo que hay que hacer es limitar la exposición de azúcar que tienen en el día a día, porque si ya empiezan el día con un colacao cargado de azúcar, con galletas cargadas de azúcar, luego se me llenan el petit suisse, luego ahora a la hora de comer comen con pan Bimbo, que también resulta que tiene azúcar, pues es demasiada exposición constantemente a lo largo de todo el día, y es ahí donde tenemos que decidir. Oye, ¿puedo hacer una alternativa parecida al Petit Suisse que le guste igual a mi hijo? Pues sí, puedo hacer un batido de fresa. O sí, puedo hacer un yogur natural en el que le parto las fresas y decidimos endulzarlo con canela o con crema de cacahuete o con cualquier otra alternativa, ¿no? Entonces, buscar un poco esas salidas para que al final el niño vea que no todo tiene que ser azúcar, azúcar, azúcar y que puede haber mucha más variedad en las cosas que comemos. Sí, lo que pasa es que ahí nos encontramos con un problema. Cuando el niño empieza a ir al colegio, tú le das un bocadillo o le das alguna cosa más sana. Pero claro, el niño se encuentra con que sus compañeros se llevan Petit Suisse, se llevan bollería industrial, se llevan un montón de productos de esos. ¿Y cómo podemos intentar evitarlo? Bueno, sobre todo con la educación alimentaria. O sea, la clave es que sí, hay muchos de sus productos, hay muchas alternativas, pero nadie nos lo está metiendo en la boca, ni nadie nos está obligando a comerlo, ni a comerlo todos los días, ni, o sea, al final somos nosotros la persona activa que tiene que cuidar su salud y decidir con qué frecuencia usar esos productos. O sea que hay que concienciar un poco a ese niño y decir, oye, tu almuerzo es este,
tu amigo lleva este otro almuerzo, si tu amigo te dice, te doy una galleta, ¿quieres? Pues entonces tú tienes que valorar un poco tu alimentación y decir, ¿voy a comer ya dulce en otros momentos? Pues sí, que luego tengo el jueves cumpleaños en el parque con estos amigos. Pues rechazo mejor la galleta, ¿no? Que el niño fuera capaz un poco de hacer un poco esas decisiones. Lo que pasa es que es muy difícil porque es como ser consciente de cómo es su alimentación y en ese caso los niños solo están pensando en, es algo que me gusta, pues claro que me lo voy a comer y no ven la repercusión que tiene en su cuerpo ni en su salud. Por eso es muy importante que intentemos un poco centrar a ese niño y decirle, oye, el azúcar pues es algo que no es sano, que está presente ya en ciertos alimentos y por eso no tenemos que tomarle añadido, ni le necesitas para tu crecimiento, ni nada así. Pero es verdad que podemos consumirlo porque somos flexibles y no hay ningún alimento prohibido. Pero hay que dosificar en qué momentos lo permitimos que esté y en qué momentos no. Oye, pues mira, hoy en el recreo me he comido una galleta que no tenía pensado. Vale, pues lo suyo sería que ese niño se lo dijera a los padres y Ah, los padres que ya son más conscientes de su alimentación pudieran regularlo y decir, oye, acuérdate que como el martes te comiste una galleta en el recreo, ahora en el cumpleaños vamos a intentar comer cosas que sean más bien saladas, ¿no? Para que así ese nivel de azúcar no vaya subiendo, subiendo, subiendo y nos acostumbremos a unos hábitos donde ya el azúcar empieza a aparecer todos los días, en todos los momentos del día. una cosa que se dice mucho es que es mejor darles la fruta entera mejor que los zumos. ¿Es cierto? ¿Cambia Ujú. mucho? Sí, hay diferencia. Es verdad que cuando yo tomo la fruta entera, tiene la fruta, o sea, tiene el azúcar, que es la fructosa, pero aparte sigue teniendo fibra, vitaminas, minerales que van combinándose con ese azúcar y no hace que sea una subida tan alta. Es verdad que cuando al final yo exprimo esa fruta, y esa misma fruta que yo he comprado, pues sigue teniendo ese azúcar, pero al ya no tener la fibra, hace que cuando yo lo tome y lo beba, suba mucho más alto y eso puede originar algún desequilibrio a nivel del páncreas, de nuestro nivel de glucemia y que por tanto nos seamos acostumbrando a un dulzor que llega mucho más rápido que si yo voy masticando ese alimento. Y luego ya lo que sí que no se recomendaría para nada es recurrir a un zumo industrial. Ajá, ajá. O sea, realmente cuando hacemos un batido, aunque lo hagamos nosotros, perdemos una proporción importante de fibra. Sí, se pierde esa parte de fibra al estarlo triturando, sobre todo ya no es que disminuya tanto la fibra porque sigue estando en ese batido, sino que lo que perdemos es el acto de masticar, una digestión más lenta en el que mi estómago tiene que hacerlo en trocitos más pequeños, absorberlo, sino que se lo estoy dando ya totalmente líquido para que mi estómago saque de ahí los nutrientes rápido, rápido y llegan tan alto, tan rápido a nuestro torrente que supone ese pico de esa subida en el azúcar. Pues Sandra, ¿algo más que quieras decir para que la gente sea consciente cómo debería empezar? ¿Qué podemos decirles a esas madres que están tan preocupadas, sobre todo porque siempre hay diferentes versiones en todo esto? Ujú. Bueno, pues sobre todo el consejo clave es que, bueno, es una etapa importante donde los niños les tenemos que educar bien, en que tengan una variedad de comer fruta, comer todas las verduras y que al final haya un equilibrio y que tampoco tenemos que estar castigando ni machacando a los niños de, no, no comas eso, no, no comas lo otro, porque al final esa prohibición y esa relación con la comida no nos interesa cultivarla, pero sí que nos interesa mucho más el que al final seamos más flexibles, hablemos con total naturalidad de los alimentos y que los padres sepan explicar a ese niño, oye, pues estos alimentos tienen este azúcar, vamos a leer el etiquetado, esto nos puede originar estas consecuencias de caries, de obesidad, de sobrepeso y son cosas que tenemos que empezar a evitar. Y es muy importante que al final, oye, si un día nos apetece un dulce, lo podamos comer, que no necesite esos dulces industriales y prefiera los dulces caseros, los dulces que ya tiene el dulzor el propio ese alimento y que sobre todo es una carrera a largo fondo donde tenemos que acostumbrar a ese niño a esa forma de comer y que entienda cómo él tiene que ser el que va marcando su alimentación para que cada vez sea más consciente y pueda hacer unas elecciones más saludables. Pues muchas gracias por los consejos que nos has dado, creo que son muy importantes. Ujú. Y ya saben, amigos, cualquier cosa pónganse en contacto con Saborea tu Salud. Tienen un montón de formas de comunicarse con vosotros, ¿no?
Sí, se puede llamar por teléfono al 679-215441, también a través de las redes sociales, @Centro Saborea tu Salud, o también por la página web o a través del correo electrónico. Nos pueden hacer cualquier consulta, ya no solo de la rama de nutrición, sino de las 12 especialidades que hay en el centro. Estamos en Fuente Rebollo, en Abades, también atendemos online, a domicilio, y hay especialidades desde logopedia, psicología, nutrición, fisioterapia, podología, estética, medicina estética, analíticas, fisioterapia, entrenamiento personal, todo para que al final la persona consiga saborear su salud en el medio rural y tenga la calidad de vida que se merece. Pues muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando Ujú. de salud, de nutrición y de todas las disciplinas que tenéis allí, porque incluso sé que muchas veces podéis trasladaros a otros pueblos donde no estáis, ¿no? Eso es, de hecho hacemos servicios a domicilio, ya de la persona directamente que llama y se traslada el profesional para allá, como también con asociaciones, con ayuntamientos para fijar días en los que se van a apuntar los vecinos y se pueda atender pues especialidades como podología, tema de masaje, para que al final la persona consiga, ya sin de tener que desplazarse ni a Fuenterrebollio, ni a Bades, ni tal, en su propio pueblo, en su propia puerta de casa consiga tener esa salud que le ayude a aliviar pues, dolores pues, propios de la podología y de la fisioterapia. Pues como ya te he dicho antes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta el A ti, próximo día, Vicky. Sandra. Igual, que vaya bien el día. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Soy Rogelio Muñoz y pertenezco a la Unidad de Infraestructuras y Obras, que nos dedicamos a la conservación y el mantenimiento de la red viaria provincial. Tenemos una red de carreteras de casi 1.300 kilómetros de conservación. Trabajamos con personal propio de la institución y con materiales y maquinaria que son de la institución provincial. Tenemos 3 parques, uno grande en Palazuelos, donde tenemos talleres que se reparan los camiones, y luego tenemos 2 parques comarcales, uno en Sepúlveda y otro parque en Cuéllar. Uno de mis cometidos es ver el estado de las carreteras que dependen de mí y valorar las distintas tareas de conservación y mantenimiento que hay que llevar a cabo para acometer esas tareas, bien sea de desbroce como hay ahora, de que estamos desbrozando y cortando, bien sea de limpieza de cunetas por los problemas que hemos tenido por el agua estos días en muchos puntos de la red, pero lo principal es priorizar y saber que los usuarios que van por la carretera no puede haber un peligro. Eso es lo principal. El principal objetivo es ese, el estar donde hay que estar en cada momento y marcarlo como preferente si hay un riesgo para un usuario de una carretera. A primera hora de la mañana, muy pronto, hay que madrugar y hay que ver el estado de la red y valorar y saber en qué puntos hay que mandar los camiones quitanieves para que vayan retirando la nieve, pero hay que priorizar. Para esa tarea tenemos unos aliados que son los alcaldes, informan en tiempo real del estado de la red, de si hay problemas, de si le ha dicho un vecino que está la carretera, tanto sea por nieve o como por otro fenómeno. Se puede haber caído un árbol y estar la carretera cortada. Venga chicos, que vaya bien. Este es nuestro trabajo. Como veis, la prevención de hoy es la seguridad de mañana.
Viene un cliente. Pon el cartel de cita previa. ¿Lleva un cheque? Eso es solo los lunes. ¿Hoy es lunes? Haz el muerto. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Y como les decía, nosotros seguimos. Vamos a darles la bolsa de empleo de esta semana. Aunque parece que estamos de vacaciones, bueno, pues ellos siguen trabajando. El portal de segoviaempleo.com está poniendo todo de su parte para disfrutar del próximo festivo y de este año con un nuevo trabajo. Está centralizando la oferta y la demanda de empleo de Segovia y su provincia también en agosto. Y esta semana, pues entre las noticias destacadas podemos hablar de Seven Reed, que necesita un administrativo de compras e importaciones con experiencia en compras internacionales y nivel alto de inglés para gestionar pedidos, negociar con proveedores internacionales y coordinar operaciones de importación. La empresa MRV busca un repartidor de mensajería. Hasde busca un responsable de almacén para formar parte de su equipo de logística en Segovia. También vemos que necesitan contar con una persona organizada, responsable y resolutiva que tenga experiencia en la gestión diaria de un almacén y que sepa coordinar el trabajo para que la operativa funcione de forma ágil y ordenada. El Pinar, empresa familiar con más de 40 años de trayectoria dedicada a la producción de plantas y frutas de frutos rojos, necesita personas para dar apoyo a su área de laboral durante la campaña de planta con duración aproximada desde principios de septiembre hasta mediados de noviembre. Hasde, grupo logístico, necesita también incorporar un conductor de tráiler para formar parte del equipo de Segovia. El Pinar, ya les he dicho, una empresa familiar con más de 40 años, quiere dar apoyo a su área de laboral durante la campaña de planta. Creo que esto ya se lo he dicho antes, así que lo dejo. Huercasa necesita un responsable de turno de mantenimiento. Una inmobiliaria segoviana necesita personal de limpieza. También están buscando un mecánico oficial de primera o segunda. La persona seleccionada se encargará del mantenimiento y reparación de turismos multimarca, realizando desde operaciones básicas. Hablamos de cambios de aceite, frenos, neumáticos, revisiones, hasta diagnósticos y reparaciones más complejas de motor y sistemas eléctricos. La Fundación Caja Rural de Segovia necesita una persona creativa, autónoma y con dominio de Instagram y Reels para crear contenidos audiovisuales. Será responsable de idear, grabar, editar y presentar vídeos con móvil, siguiendo las líneas de comunicación de la Fundación. También cubrirá eventos, realizará entrevistas y propondrá enfoques creativos para comunicar las iniciativas que tenga. También la empresa El Pinar necesita una persona para formar parte de su departamento administrativo orientado a funciones de contabilidad y finanzas. Y Cárnicas Pedro Gómez necesita un conductor profesional con permiso C+CAP en vigor para realizar el reparto de carne de vacuno desde la central de Segovia a clientes de Segovia, Madrid, Valladolid y Burgos. Y aquí lo dejamos, amigos, volveremos la semana que viene. Hasta el próximo día.